Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Hoy tengo un invitado de lujo para estas épocas muy complicadas, el doctor, psiquiatra, psicólogo José Abadi. ¿Cómo andás, José? ¿Qué tal? Qué gusto en saludarte. Es un placer tenerte acá en estas épocas tan complicadas para la cabeza de todos los seres humanos. La verdad que hace mucho tiempo quería hablar con vos y quería que empieces a darme consejos. Yo fui un paciente que estuve, y que nunca, digo yo, uno termina con el tema del pánico, de los ataques de ansiedad, del estrés, y me gustaría que para toda la gente que hoy le está pasando eso, que empecemos a hablar un poco del pánico, del estrés, de la angustia, de cómo uno puede ir llevándola. Cómo no, con mucho gusto. Por empezar, has dicho una cosa importante, ¿no? Que es la frecuencia que están teniendo estos ataques de pánico, ¿verdad? ¿Qué son estos ataques de pánico? Ataques de angustia, ¿no es así? Exactamente. Y ataques de angustia en los cuales uno, como la angustia misma significa, no solamente lo expresa como un malestar psicológico, como irritabilidad, sensación de mal humor, un bajón anímico, una tensión emocional, sino que la angustia se expresa con también un lenguaje corporal. ¿Qué quiere decir lenguaje corporal? Que nuestro sistema neurovegetativo de algún modo manifiesta aquella tensión, esa angustia, ese displacer que estamos experimentando. ¿Cómo? Y bueno, a través de muchísimas formas. La angustia tiene una imaginación que ni Leonardo da Vinci en su época más inspirada puede aparecer como taquicardia, palpitaciones, agitación respiratoria, un sentimiento de ahogo, contracturas, trastornos gastrointestinales, mareos, vértigos, vivencias de estar como flotando. Son múltiples, es de una variedad enorme. La vivencia que tiene la persona que lo sufre es: uy, qué grave lo que me ocurre, qué me va a pasar, o si no me estaré volviendo loco o loca. Bueno, este sentimiento, este cuadro complejo es el que definimos como ataque de pánico, que lleva a que muchas veces la persona, naturalmente, a partir de esta tensión y de estas conductas, empiece con manifestaciones variadas reactivas a esta sensación, o que se retraiga, que se esconda, que se guarde en la casa, que no quiera salir, que no se sienta capaz de hacer la cosa más cotidiana. Y entonces, ¿qué viene muchísimas veces acompañando a este panic attack, a este cuadro de pánico? En último término, a este ataque de angustia con todas estas manifestaciones, viene muchas veces una tristeza reactiva, que si quieren podemos llamarla una depresión reactiva, pero no es una depresión como el síndrome en su forma original, sino reactiva a esta ansiedad, a esta retracción que provoca este cuadro múltiple que llamamos attack. Hoy en día lo conocemos como panic attack, y que bueno, tiene muchas veces como raíz situaciones en la evolución en la vida de la persona, situaciones traumáticas que hayan ocurrido y que dejaron un foco residual, que cuando alguna situación actual lo despierta se manifiesta como un cuadro panicoso. Otras veces no se sabe siquiera por qué de pronto me viene eso, y entonces hay que trabajarlo de varias maneras, ¿sabes? Hay que trabajarlo, no solamente colaborar con el paciente para que se calme si es necesario con un cuadro con un equipaje medicamentoso, muy simple, quiero decir, ansiolíticos e inhibidores de la recaptación de la serotonina, sino también con un trabajo terapéutico dinámico, diálogo, esclarecimiento de lo que puede haber ocurrido, fortaleza de su persona, de su yo. ¿Para qué? Para que estos cuadros, que si no tienen a veces una repetición más frecuente de lo que se quiere, remitan de un modo mucho más definitivo, ¿sabes? Te hago una pregunta, José. La Organización Mundial de la Salud, el otro día yo estuve leyendo que dice que 1 de cada 5 o 6 personas en el mundo tienen problemas de salud mental. Es así, ¿no? Eso por un lado te quiero comentar. Y por otro lado, la forma de salir, aparte de tener charlas, descargar lo que a uno le pasa, todo, el deporte es algo muy fundamental para poder descargar también la ansiedad, y eso a uno lo libera. Y la última pregunta que te hago: esta es una enfermedad que nunca se cura, que siempre está, probablemente que vuelva cada tanto, y lo que uno tiene que saber es saber manejarla. Bueno, has dicho un montón de cosas importantes, la verdad.
La primera, que sí, es verdad que, no sé, la OMS ha hablado de frecuencia, pero tenemos estadísticas desde otros lugares. Los cuadros panicosos han aumentado porque vivimos en un tiempo de enorme tensión emocional, de un gran apuro, de una dificultad de establecer lazos y vínculos sólidos. Estamos muchas veces con una especie de urgencia que nos lleva a creer que la actividad y la agitación son lo mismo y no son lo mismo. Entonces, esos son todas terrenos predisponentes. ¿Para qué? Para que en esa especie de estrés crónico, si vos querés, de cualquier disparador actúe provocando en un terreno predisponente el cuadro de angustia, el cuadro de pánico. Ahora bien, también es cierto que esta situación, no solamente el 2020, ¿verdad? Con todo el COVID, la pandemia, el nivel de inseguridad, el nivel de amenaza, la vivencia de muerte como una realidad y no como un abstracto, medios de difusión que durante 24 horas por día, durante meses y meses y meses, se hacía casi una auditoría contable de los muertos en el mundo, de los futuros contagiados, de lo que a lo mejor se contagie, con explicaciones a veces técnicas de miles de médicos que uno se preguntaba para qué. Lo único que hace eso no es tanto nutrir de un conocimiento útil para manejarse mejor, sino que aturde. Es decir, ni desnutrición ni empacho. Si venís diciendo continuamente cuántos muertos hubo, cuántos hay y cuántos habrá, lo que inconscientemente piensa toda persona que es cuando me toca a mí. Entonces, eso en lugar de generar un espacio donde poder, vincularse, hablar, estar, imaginar alguna otra cosa, poder sentir cosas nuevas que tal vez una crisis permite descubrir y que antes no estaban, lo que se siente es un arrasamiento, un avasallamiento, ¿no? Después dijiste otra cosa muy valiosa también, que esto es para toda la vida, es como si hubieras dicho, ¿no? Sí, Mirá, exacto. te voy a decir algo. Muchas veces si no se trata, si no se lo trabaja, es como una tendencia, una predisposición que podemos permanecer, que podemos pensar que queda ahí como con la posibilidad de patentizarse, de expresarse en algún momento. Pero te voy a decir algo. Trabajándolo también psicoterápicamente, no solamente a nivel de los psicofarmacológicos, no solamente ansiolíticos o antidepresivos, sino que a una determinada dosis operan también como antifóbicos, trabajándolo también a través del enriquecimiento de tu yo, de tu persona, convirtiéndote en autor de tu argumento de vida, conociendo parte y explorando parte de esa historia que creías saber, pero donde hay una posibilidad de resignificarla de otro modo. Las remisiones, las distancias entre un cuadro panicoso que pueda haber y otro son larguísimas y a veces es uno cada tanto y cada tanto con un trabajo bien hecho. Esto es muy importante porque lo que queda, y es bueno trabajar también con eso, es el miedo al cuadro panicoso, ¿sabes? La gente le queda no solamente descarga de angustia, la expresión de esa angustia múltiple a nivel psicológico y corporal, sino también el miedo a cuándo me vendrá de nuevo. Y eso genera una tensión emocional que dificulta naturalmente toda mi vida cotidiana y habilita también el disparador que puede provocar un cuadro panicoso de un modo más fácil, ¿no? Y la última cosa que me preguntaste fue lo del deporte, ¿verdad? Exactamente. La actividad del deporte. Y sí, ¿sabes por qué? Porque el deporte tiene que ver con uno asumir un yo corporal de otro modo. Nosotros no somos una cabeza sostenida por un cuerpo que lleva arriba una cabeza, somos una integralidad. Y tomar noción del propio cuerpo, vivirlo, experienciarlo, es saludable. Por otro lado, es el contacto y la relación con el afuera. Muchas veces los deportes no son individuales, sino que son grupales y por lo tanto hay todo un intercambio que también es sano. Y finalmente la secreción de las endorfinas, ese metabolito de la endorfina que tiene una acción optimizante, ¿no? Si vos haces aerobismo, suben las endorfinas y probablemente, como dice mucha gente que va a las oficinas después de hacer la gimnasia matinal, está más optimista. No importa si no es matinal, porque igual estas endorfinas están en el organismo, se genera una cierta iniciativa mayor. Te hago 2 consultas más con respecto a este tema. A mí me dio mucho resultado, por ejemplo, la natación, y me dio mucho resultado apoyar los pies en la tierra, descalzarme y caminar sobre el pasto. En mis peores momentos de ataques de pánico y de angustia,
era como un relajante sacarme las zapatillas y caminar por el pasto. Explícame por qué esas sensaciones. Bueno, cada uno también tiene su respectiva significación en función de quién es. Claro. Vos sabés que es algo muy importante saber que, y siempre lo digo, ¿no? En psicoanálisis, en psicoterapia, etcétera, no hay casos, hay personas. En realidad en toda la medicina deberíamos pensarlo así, Claro. ¿no? No son partes del cuerpo, sino son seres humanos. Y acá las razones que hacen a tu biografía son tuyas y solo tuyas. Los seres humanos somos semejantes pero no iguales. De todos modos, a un nivel de generalización, si me pedís, te diría que ese caminar descalzo en el pasto da la impresión como de una simbólica de estoy con los pies sobre la tierra. Es no solamente una experiencia del propio cuerpo, ¿no? Muchos lo hacen con la respiración, la sensación de poder estar en la meditación que se hace, tratar de estar no con un pensamiento que ocupe mi cabeza, sino en una sensación de pensamiento sobre la propia dinámica corporal y la respiración. Acá, esto de pisar el pasto, a nivel de lo simbólico, insisto, debe tener mucha mayor riqueza si lo pensamos en tu persona en particular, pero parece decir, soy, existo, estoy y tengo los pies sobre la tierra. Y la otra cosa que te hacía bien, ¿cuál era? La natación. La natación. Bueno, la natación, obvio, es un deporte maravilloso, no solamente por el nivel de elasticidad, relajación, distensión, respiración. Es tal vez el más completo de los deportes. Vos decís que es un deporte fundamental para el tema del estrés. Hace mucho bien, por lo menos. Es verdad que yo lo digo y no lo practico, para serte honesto, ¿no? Porque tengo que aprender a respirar bien cuando nado. Sé nadar, pero al no respirar, al no haber aprendido y entrenado la respiración, quedo más limitado en la cantidad de tiempo que vale la pena hacerlo, ¿no? Pero sí te puedo asegurar que los que lo practican se sienten mucho mejor. Te hago una pregunta más, también con respecto a estos temas. ¿Qué tienen que ver los bostezos con el estrés y después que uno termina de bostezar también se siente más relajado? ¿Por qué es eso? Los bostezos son todo un temazo, ¿no? Hay gente que bosteza porque tiene sueño, otros que no tienen nada de sueño pero bostezan. Hay bostezos que tienen que ver a veces con algún cuadro también respiratorio, ¿no? Como inhalar el aire, ¿no? Para tenerlo, sí. Y a veces otras veces está el famoso bostezo hepático. Cuando hay alguna alteración hepática también tenés el bostezo hepático famoso. A veces sucede cuando se tiene una hepatitis, por ejemplo, o a veces cuando se cronifica una hepatitis crónica. Y a veces hay un bostezo que es casi como una reacción corporal a un sentimiento, a una vivencia más difusa psicológica. El bostezo puede ser a veces una retracción, una defensa, un esconderse, depende de la persona. Pero tenés razón que muchas veces el bostezo no solamente remite a una causación orgánica, sino a alguna significación psicológica que se puede naturalmente descubrir. Te hago otra pregunta. Vamos a hablar temas actuales y situaciones actuales de la mayoría de la gente. Las relaciones de pareja que nunca se terminan o